Ok chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar con la clase de trombosis venosa profunda. Em, en este caso, este tema es un poquito extenso, sin embargo vamos a mencionar cosas puntuales, la parte más importante, lo que tienen que sí o sí recordar, ¿ok? Bueno, entonces comencemos aquí en Espacio Médico sobre este gran tema. Ok, bueno, comencemos entonces con este contenido. Vamos a ver el concepto, algo de factores de riesgo, pero más que todo va a ser lo más importante, que es la fisiopato, cosas que preguntan un montón, diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? De todas formas, otra vez una pasada completa para repasar bien este tema que es bien preguntado. No solamente en medicina interna, sino también en cirugía. ¿Ok? Bien, entonces, vamos por ello. Trombosis venosa profunda. Más o menos, ¿qué les suena? Trombosis de venas profundas. Esto quiere decir que va a tratarse del sistema venoso profundo y va a haber trombos, coágulos. Entonces, esta es una patología de obstrucción, una patología obstructiva por coágulos dentro del sistema venoso profundo, que muchas veces vamos a verlos evidenciados en los miembros inferiores, ¿ok? Sin embargo, no va a ser el único lugar, sino también va a estar presente en el sistema venoso profundo de brazos y de abdomen. Pero sí, va a estar más frecuente en la clínica, la vamos a ver mucho más en miembros inferiores. Esto, por ejemplo, vamos a ver aquí una vena sana, una vena normal, ¿ok? Y en este caso, vamos a ver un flujo unidireccional de la sangre, puesto que por las venas la sangre desoxigenada retorna al corazón. Entonces acá vamos a ver a las válvulas venosas que van a ayudar a ese flujo unidireccional y además de ello vamos a ver acá a los eritrocitos y componentes sanguíneos. Perfecto. Sin embargo, acá en la trombosis venosa profunda vamos a ver a estas venas, bueno, estas venas tortuosas, ¿no? ¿Por qué? Justamente evidenciadas por este daño eh, valvular, este retorno venoso porque ya no vamos a ver un flujo unidireccional, sino va a ser bidireccional. Y los trombos aquí, que se van a instaurar por la fisiopatología que vamos a mencionar a continuación. Y esos trombos pueden incluso llegar a ocluir la vena, y no solamente ocluirla, sino también desprender estos trozos de coágulos, ¿no? Conocidos como émbolos. Y como estamos retornando al corazón para que se oxigene la sangre desoxigenada de las venas, va a llegar al sistema pulmonar, al sistema circulatorio pulmonar. Y en este caso, lo que va a pasar va a ser un tromboembolismo pulmonar, que vamos a mencionarlo solamente así brevemente como lo estamos haciendo, porque vamos a tener otro capítulo acá en las clases en espacio médico sobre el TEP, tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Pero sí mencionar netamente la clasificación de las venas del sistema venoso profundo. ¿Por qué? Porque acá estas venas proximales tienen muchísima relación con esta otra patología del TEP, ¿ok? ¿Y cómo yo sé si las venas son proximales o distales? Porque las más relacionadas y más riesgosas, hablando ya letalmente, ¿no? Para el paciente, sería que ocurra esta trombosis en una vena proximal. ¿Cómo yo sé que cuál vena y en qué localización va a estar este trombo que puede ser muy letal? Pues para eso está la anatomía del sistema venoso profundo, conformado por la vena femoral común, la femoral profunda y la vena poplitea. Recalcar que los lugares, pregunta de examen, más frecuentes de la trombosis venosa profunda serían la vena femoral común y la vena poplitea. Eso sí hay que tenerlo bastante claro. Y justo estábamos preguntando, ¿cómo yo diferencio qué venas son proximales y qué venas son distales? Pues vamos a basarnos netamente aquí, en la vena poplitea. A esa altura, hacia arriba, son las venas más proximales, más próximos al centro del cuerpo, por lo tanto son las venas
proximales, que vendrían siendo la misma poplitea, la profunda, la femoral profunda y la femoral común, ya, relacionados a TEP, al TEP, al tromboembolismo pulmonar, y las más alejadas a esta vena poplitea son las venas distales, que no son las menos importantes por si acaso, son las venas tibiales anteriores, posteriores y la vena peroneal, en la cual, si bien es cierto, no es tan grave, pero sí se va a evidenciar la clínica que vamos a ver a continuación, y también van a ser venas en las cuales mayormente va a estar presente el proceso de formación del coágulo. Entonces, antes de pasar a la clínica como tal, vamos a ver cómo se va a desarrollar la clínica, ¿ok? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo es el progreso de esta enfermedad? Pues va a tratarse y va a todo estar en torno a esta triada muy sonada, triada de Virchow. Y para que no te acuerdes, porque hay un montón de nombres aquí en medicina, está la triada de Virchow con VD, trombosis venosa, con VD venosa, ¿ok? Entonces, esta triada tiene tres componentes principales. Te preguntan en las rotaciones prácticas, tú respondes. Daño endotelial, éstasis sanguínea y el estado de hipercoagulabilidad del paciente, es decir, hipercoagulabilidad, que es incluso uno de los componentes más importantes de esta triada. Pero vamos a hablar de estas dos primeras que realmente son muy resaltantes también. No solamente acá estamos hablando de fisiopato, ojo, vamos a juntar fisiopato con los factores de riesgo, porque justamente estos factores de riesgo son los que van a influenciar a que el paciente desarrolle la fisiopatología de todos estos mecanismos y así desarrolle como tal la enfermedad, ¿ok? Entonces, para el componente de daño endotelial que me va a explicar la enfermedad de la TBP, ¿qué factores de riesgo están asociados? Obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, pacientes añosos, ¿ya? ¿Y cómo la obesidad puede dañar el endotelio vascular? Pues al haber un aumento de colesterol, es decir, aumento de LDL, van a formarse las placas ateromatosas, etcétera, y esto lo que va a hacer es netamente causar una lesión a nivel intravascular de las paredes vasculares. Entonces, esto se va a evidenciar y va a hacer básicamente un daño en las paredes vasculares, un daño endotelial. La hipertensión, al haber un aumento de la presión arterial, los vasos sanguíneos y su pared van a tener una mayor resistencia, ¿no? Tienen algo más que resistir. O sea, la presión va a aumentar y por tanto la resistencia vascular también aumenta. Y esta resistencia, la presión fuerte y constante de la sangre causa pequeñas lesiones en las paredes vasculares, lo cual va a traducirse a un daño endotelial. Igual que los pacientes añosos, al tener una elasticidad vascular menor, eh, y de esta elasticidad va a ayudar a que se moldee el vaso sanguíneo al flujo. Al tener disminuida esta elasticidad, pues va a causar pequeños arañones, raspones en los vasos, en las paredes, y por tanto va a resultar de todas formas por un daño endotelial. Y los pacientes diabéticos, al estar en un estado de hiperglicemia, la sangre se espesa, y al haber una sangre más espesa va a golpetear, así como la hipertensión, más las paredes vasculares, causándoles este daño. Ojo, acá la sangre espesa también se combina, es decir, va a estar combinado el componente de daño endotelial con el componente de éstasis sanguínea. ¿Por qué? Porque la sangre espesa va a causar que la sangre demore más en hacer su recorrido normal. Estasis sanguínea, estático, la sangre se queda o demora más en pasar y por tanto tiene más riesgos de quedarse así, atrapada en las mismas paredes vasculares. Pero no solamente esto por la sangre más espesa, sino también en pacientes postrados crónicos. Por ejemplo, pacientes añosos que no se movilizan por sí solos, entonces tienen estas postraciones prolongadas, esos pacientes inmovilizados.
Y por eso mencionaba que se relaciona también con pacientes post-operados con el curso de cirugía. ¿Por qué? Porque en pacientes que han sido sometidos a una cirugía mayor, estos van a tener una postración indefinida y por tanto van a ser una especie de postrados crónicos. Entonces, ¿yo cómo relaciono la estasis sanguínea con la TBP entonces, ¿no? Porque al paciente, al estar inmovilizado, no moviliza los músculos de la, vamos a poner, de la piernita. Esta es una piernita, no sé, no parece una piernita, pero eso es mi pantorrilla, por ejemplo. Aquí está la vena con sus válvulas. Yo, para que estas válvulas puedan funcionar adecuadamente, necesito la movilidad de estos músculos. ¿Y cómo yo ayudo al flujo unilateral de la vena, junto con la función de las válvulas? Pues la movilidad de los músculos para ayudar al retorno venoso correcto. Pero si mi paciente está postrado por un largo periodo de tiempo, por un periodo indefinido, porque es un paciente inmovilizado o porque ha tenido una cirugía, esta éstasis venosa, éstasis sanguínea va a estar aumentada. Y por tanto, este paciente está en grandes condiciones de que pueda desarrollar una trombosis venosa profunda. No solamente estos pacientes, sino también, por ejemplo, pacientes insuficientes. A esto me refiero con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón, al ser insuficiente de bombear adecuadamente, eyectar adecuadamente la sangre, va a tener una acumulación de la sangre en las venas de los miembros inferiores por causa de la gravedad, ¿no? Entonces, de esa manera, se estaría explicando este componente de éstasis sanguíneo, éstasis venoso, en los miembros inferiores predominantemente. Pero este no es el único componente, todos se suman entre sí. Uno de los más importantes, el estado de hipercoagulabilidad de un paciente. Aquí tenemos los factores genéticos y los factores adquiridos. ¿Ok? Los factores genéticos, por ejemplo, la mutación del factor 5 del Leiden, y esto se relaciona mucho a otros menos frecuentes, que por ejemplo puede ser la deficiencia de proteína C o S. ¿Y por qué? Porque normalmente la proteína C lo que va a hacer es inactivar al factor 5. Y si lo inactiva, va a limitar la coagulación. Limita la coagulación. ¿Qué pasa si esta proteína C está deficiente? No va a limitar el factor 5 y por tanto va a predisponer a que nuestro organismo esté más bien en un estado hipercoagulante. Y en el caso de las mutaciones del factor 5 de Leiden, pues aquí en este tipo de trastorno, lo que va a pasar es que va a haber que el factor 5 como tal es resistente a la degradación. Y si no se degrada, pues va a seguir activo más tiempo en el organismo, ¿no es cierto? Y por tanto, va a dar más trombina, va a dar más fibrina y por tanto más estado de coagulabilidad. Esto se relaciona un montón con la cascada de coagulación, como estamos mencionando. ¿Ya? Y también está la mutación de la protrombina y la antitrombina. La protrombina, ¿ya? En este caso, lo que va a pasar es que va a aumentar la expresión de protrombina y por tanto va a haber más trombina disponible. Igual, si hay más trombina, ¿qué va a pasar? Mayor conversión de fibrinógeno a fibrina y por tanto va a haber esa tendencia del organismo a trombosar. Y finalmente la antitrombina también, de misma forma. Ya, normalmente, bueno, no sé si recordamos la cascada de coagulación, podemos igual recordar brevemente esto ahorita. La antitrombina normalmente va a inhibir a la trombina, ¿ya? Y si hay deficiencia, ¿qué va a pasar? Pues va a disminuir el freno natural de la coagulación, ¿no? Entonces, el paciente estaría en un estado de coagulabilidad o hipercoagulabilidad, ¿no? Por tanto, va a favorecer a la formación de trombos. Finalmente, los adquiridos, como había mencionado, cirugías. Los pacientes postquirúrgicos y post-traumatismos, como politraumatizados, por ejemplo, van a estar en este estado de hipercoagulabilidad porque el cuerpo va a querer estar coagulando para que no haya tremenda hemorragia por la actividad previa. ¿Ok?
Entonces, todos estos factores se unen entre sí, así como también pacientes con cánceres, infecciones importantes, pacientes embarazadas o con anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener a los pacientes en un estado de inflamación crónica o inflamación constante. Y si hay una inflamación constante, pues las plaquetas van a verse activadas, ¿no? Y la coagulación como tal también va a estar activa. Por ejemplo, en los cánceres lo que va a pasar es que hay muchas neoplasias que secretan sustancias procoagulantes, como por ejemplo el factor tisular, y esto va a establecer un estado protrombótico en el paciente. Igual en embarazo y puerperio, ¿no? La paciente está en un estado protrombótico. Y bueno, no olvidar las heparinas como tal. Ya, y bueno, mencionar, ¿no? Que las heparinas como tal, especialmente las heparinas no fraccionadas, van a poder causar trombocitopenia inducida por heparina. No hay que dejar olvidar esto, por favor. ¿Ya? Y bueno, acá solo para mencionar estos factores de riesgo que mencioné anteriormente, ya sea la obesidad, hipertensión, diabetes, inmovilidad, cirugías, ¿no? Estos factores genéticos, mutaciones, alteraciones genéticas, van a estar así, puestas en un cuadrito para ver qué factores son altamente riesgosos de que puedas desarrollar una tromboembolismo venoso. Aquí lo podemos leer y mencionar los más resaltantes: traumatismo y reemplazo de cadera, fractura de pierna, ¿ok? Y no olvidar el infarto, IMA, o fibrilación auricular, o una hospitalización previa por enfermedad cardíaca con 3 meses de antigüedad. Bien, entonces para no hacer mucho más largo este tema, vamos a ir por la clínica. Vas a diferenciar tú esta patología porque va a presentarse edema en la zona, principalmente en miembros inferiores, ¿ok? En un 97% de los casos. Y lo que te va a diferenciar de otros tipos de patologías, como por ejemplo celulitis, es que este edema es unilateral, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? No es que, yo creo que es unilateral y ya está, no. Tiene que medir el nivel que tú veas engrosado y vas a medir al mismo nivel de la otra pierna. Y si la diferencia es mayor a 3 centímetros, estamos hablando de que sí, evidentemente hay un aumento de volumen, en este caso de la pantorrilla, unilateralmente, porque estamos viendo una diferencia significativa. ¿Ok? No solamente eso, sino que también hay dolor, más frecuente en la pantorrilla. Y aquí vamos a relacionar este dolor con los signos característicos de la TBP. ¿Ok? Mencionar también que puede haber calor, rubor, eritema, una coloración violácea, etcétera. Pero lo más frecuente que vamos a ver es el dolor en el miembro inferior, en la pantorrilla predominantemente, y el edema, clínica característica. Y luego los signos clínicos que suelen también preguntar, así que estaría bueno que nos podamos aprender estas cositas. Pero bueno, primero, el signo de Homans. Vamos a ver que el signo de Homans, como el signo de Olo, es dolor. Estos dos signos es dolor. Homans, ¿dolor a qué? Dolor en la pantorrilla, aquí mismo en la pantorrilla, al flexionar el pie unos 30 grados hacia arriba, mientras se mantiene la rodilla flexionada. ¿Hay dolor en la pantorrilla? Es un signo característico que te puede hacer sospechar de TBP. Así como también el signo de Olo, que también es dolor, simplemente que aquí el dolor es netamente a la presión, miren, a la presión. Yo presiono pantorrilla y el paciente le duele. Ah, luego estarían los signos de Lowenberg y de Pratt. Lowenberg es que va a haber un aumento del umbral del dolor al comprimir la pantorrilla con presiones eh, menores a 180 milímetros de mercurio. ¿Ok? Normalmente de 60 a 150 dice las literaturas. Y bueno, vamos a poner literalmente un tensiómetro ahí en la pantorrilla. Y si el dolor es considerable a estas, es decir, uno lo hace, por ejemplo, pueden hacerlo en ustedes mismos y van a sentir esa presión incómoda.
pero no, al paciente le duele, incluso cuando está 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Luego estaría el signo de Pratt, en donde vamos a ver más de 3 venas dilatadas en centinelas en la región pretibial, ¿ok? Ah, y que van a persistir a la elevación de la extremidad a 45 grados. Es decir, no deberían de persistir, pero a la persistencia podemos sospechar que hay un trombo, un coágulo que está causando este edema y esa tortuosidad de la vena que vemos a la derecha. Signos característicos y las complicaciones. Las complicaciones en esa zona, porque obviamente recordemos que una de las complicaciones más letales, importantes, que puede causar el mismo trombo sería el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por el desprendimiento de un émbolo, pero si estamos hablando netamente de la trombosis venosa a nivel de miembro inferior, la complicación que puede dar esta TBP son las siguientes: la flegmancia cerulea dolens o la alba dolens. Estas dos. Que estas están incluso todavía en una fase reversible, porque hay una fase ya irreversible en donde ya hay una gangrena. ¿Por qué? Se llama gangrena venosa. ¿Por qué? Porque ya aquí el compromiso vascular es más importante. Hay un bloqueo completo de las venas, por tanto, hay una isquemia de tejido, el tejido se necrosa y por tanto se gangrena. Y en la fase reversible estaría la célula dolens y la alba dolens. La diferencia vendría siendo que aquí las venas colaterales están comprometidas y por tanto está ese color más oscuro. Y acá en la alba dolens, las venas colaterales no están comprometidas, son permeables y por tanto, alba, ¿no? No se nota ese cambio en la coloración, no se ve violáceo o cambio en la coloración, como mencionaba, a diferencia de la cerulea dolens. Y luego vamos a ir al flujograma diagnóstico entonces, ya para culminar, y una de las partes más interesantes del tema como tal. Primero, para diagnosticar, yo tengo que tener una sospecha diagnóstica. Por eso estamos viendo ese tema, para que tú realmente al ver una clínica como esta en algún paciente, tú sospeches. Entonces, la clínica es sugerente. La clínica te sugiere que puede tratarse de una TEP y tú sumas a esta clínica los factores de riesgo. Y estos factores de riesgo te van a hacer pensar en qué, en la triada. ¿Cómo se llama? ¿Se recuerdan? Perfecto, triada de Virchow. Entonces, al tú decir, mira, tiene estos factores de riesgo, pueden desencadenar la triada de Virchow y por tanto el proceso fisiopatológico de la enfermedad puede hacer una progresión a TDP. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sacar mi escala de Wells. Aquí. Recuerden, hay una escala de Wells para TBP y otra para TEP. En el capítulo de TEP vamos a hablar sobre la escala de Wells para ello, pero ahorita netamente estamos en TBP, por eso es que cabemos. Miren, Lower Extremity Deep Vein Thrombosis, que es netamente la escala de Wells para esta patología, en la cual vamos a ver que vamos a sumar un punto en todas estas características clínicas. Hay solo un componente en donde se restan 2 puntos, que en donde vamos a ver que hay un diagnóstico más comprometedor para la clínica que estamos viendo, pero en caso no hay otro diagnóstico, todos los que vemos acá van a sumar un punto, ¿ok? Acá ya pueden leerlo ustedes con más detenimiento. Sin embargo, uno de los más importantes van a ser esto, mira, neoplasia activa, o en los últimos 6 meses, diagnosticado en los últimos 6 meses. ¿Por qué? Porque de esa forma el paciente está en un estado protrombótico, así es. ¿Por qué? Por el componente de hipercoagulabilidad de la triada de Virchow. Perfecto. Entonces, ese es uno de los componentes que va a sumar un punto, así como también los demás. Importantes. Mayor a 3 días de descanso de reposo en cama. ¿Ok? Dolor a la presión en las venas profundas o hinchazón en la pierna. Dice, pierna entera, no está diciendo ambos miembros inferiores. Entonces vamos a ver que esa hinchazón unilateral es importante. ¿Ok? Listo. Sumamos los puntos de esta escala
¿ok? Y vamos a ver cuántos puntitos tiene. Si es menor a 2, es cuestionable. Menor a 1, baja probabilidad. De 1 a 2, una probabilidad intermedia. Pero no vamos a descartarlo. Si es mayor a 2, realmente tiene una alta probabilidad. ¿Y yo qué hago con esta escala? Acá les he dibujado un pequeño flujograma para facilitarles mucho más este esquema. Brevemente podemos mencionar que ya teníamos en la escala de Wells acá nuestros dos puntitos, ¿cierto? Ok, entonces si es que yo tengo o menor o igual a 2 puntos, entonces, ¿yo qué estoy pensando? Que puede que sea TDP como puede que no. Entonces, si estoy dudando, ¿qué tengo que hacer? Ya, así como la escala de Wells netamente es para TDP también tengo que recordarme siempre al dímero D. ¿Por qué el dímero D, Romina? Pues porque el dímero D es una prueba que básicamente sí o sí me va a decir si es que la patología es negativa. El dímero D es un componente que se va a soltar, que va a desprenderse la formación y ruptura de coágulos, ¿ok? En todo este proceso. Y por tanto, si está presente, si está elevado, digo, si es que no está elevado, ¿ok? Si la prueba me sale negativa, si es que este dímero D no me sale positivo, si me sale negativo, significa que sí o sí yo no estoy presente, no estoy frente a una TVP. ¿Por qué? Porque este valor de dímero D tiene un alto valor predictivo negativo. ¿A qué me refiero? En otras palabras, y más sencillo, si es que el dímero D me sale negativo, significa que yo no tengo TVP. Tiene un alto valor predictivo negativo. Si el dímero D me dice no es TVP, no es TVP, no dudo. ¿Ok? Es por eso que en el mini flujograma que estamos viendo aquí, para dímero D, si sale negativo, significa que no es TVP. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con la clínica? Descartar y buscar otras causas que puedan explicarme la clínica. ¿Ok? Porque la prueba con mayor valor predictivo negativo es el dímero D. Listo. Sin embargo, si me sale positivo, yo no puedo decir que sí o sí es TVP. Yo no puedo decirlo, porque lo único que me indica el dímero D es que si voy a descartar la TVP o no. Sin embargo, si sale negativo, yo todavía me quedo sospechando, todavía no puedo asegurar que tengo TVP, por lo tanto, yo solo sospecho de TVP. Y no es que sale positiva la prueba, sino es que el dímero D sale elevado, más de 500 miligramos por decilitro, ¿ok? Vale, entonces sale el dímero D elevado y yo digo, está sospechoso este caso clínico. Yo sospecho de TBP, aún sospecho de TBP, no lo descarto. ¿Por qué? Porque no me ha salido negativo, me ha salido positivo. Entonces sigo sospechando que puede tratarse de TBP, ¿ok? Bien, entonces lo que voy a pasar aquí, si es que yo sigo sospechando de TBP, es hacer una ecografía Doppler, que como sabemos, la ecografía Doppler es una ecografía que se ve netamente el flujo sanguíneo. Si es que hay un trombo ahí, no va a haber flujo sanguíneo, ¿cierto? Bueno, recuerda también que no solamente se usa la ecografía Doppler, sino también está la ecografía normal. Pero eso ya es para buscar el coágulo, dónde está el coágulo. Pero la ecografía Doppler netamente se va a centrar en ver si es que hay flujo o no. Y luego está el otro escenario, que tendríamos una alta probabilidad de TBP, si la escala de Wells sale más de 2. Y en este caso, yo digo, ok, está muy sospechoso, tiene mucha probabilidad de que sea TBP. Y en este caso, voy de frente a mi ecodoppler. Si la ecodoppler me sale, si tienes razón, lo que está diciendo es positivo y no hay flujo, pues yo confirmo a TBP. Sin embargo, si la ecografía no me ayuda a diagnosticar ello, es decir, por así decirlo, sale negativo la prueba del ecodoppler, es decir, la prueba de imagen, entonces yo puedo hacer un dímero D, solo si antes no había hecho un dímero D con el paciente.
Entonces, si sale negativo, lo descarto. Ok, esto no se trata de una TEP. ¿Por qué? Porque el tímero D es una prueba con alto valor predictivo negativo. Sin embargo, si sale positivo, mi única opción que me queda ahí sería realizar una ecodoppler otra vez. Igual, aquí. Si la ecodoppler no me dejó claro, entonces yo realizo otra vez la ecodoppler. Pero la voy a realizar otra vez en una semana, en 7 días. ¿Ok? Luego está la otra alternativa para ver el flujo, ¿ok? Sanguíneo. La otra opción de imagen sería la flebografía, pero esta no se usa mucho. eh, ¿Se puede usar y es útil? Claro que lo es. Pero no se usa mucho porque no siempre está disponible. Es poco accesible. Además es más costoso y es más invasivo. Este que usa contraste. ¿Ok? Y de esta forma se estaría diagnosticando y confirmando la presencia de trombosis venosa profunda. Y aquí lo que yo tengo que hacer es actuar porque no queremos que parte de ese trombo se desprenda y el émbolo vaya hacia el pulmón, porque eso es un cuadro mucho más agudo y más letal. Entonces, para comenzar estaría el tratamiento, también prevención no farmacológica. Por ejemplo, medidas compresivas, como por ejemplo los mecanismos de compresión neumática. Ese es como un trabajo manual que se hace a través de la anatomía de la vena. Sin embargo, este es por encima de la pierna, ¿ok? Es un personal calificado el que lo hace, que tiene que conocer sobre ello, la compresión neumática. Y también se pueden realizar los vendajes compresivos. Toda esta rutina no farmacológica se le puede recomendar, por ejemplo, a pacientes posoperados o pacientes postrados crónicos, ¿no? Como estaba mencionando. Y la deambulación precoz en pacientes posoperados. Por eso se recomienda un montón esto. Intenta caminar, así sea lugares y recorridos cortos, pero sí, muy, muy, muy recomendado para evitar y prevenir la TBP. Mencionar también que el vendaje compresivo va desde el pie hasta la ingle, súper, súper, súper arriba. ¿Para qué? Para evitar la TBP, la TEP, la TEP. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras más arriba estén, mientras más proximales sean las venas comprometidas, más riesgo al TEP. Por eso es que el vendaje compresivo se va hasta arriba. Y esa por parte de la prevención, sin embargo, el tratamiento también es farmacológico, como una heparina bajo peso molecular, por ejemplo, enoxaparina. Aquí vamos a ver que vamos a tener todo un esquema de tratamiento de primera fase y la segunda fase, que es más que todo profiláctica. ¿Ok? La terapia inicial y luego la de mantenimiento. Recordar que aquí se vendría dando la enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Se menciona que la profiláctica o preventiva también es cada 24 horas, pero como tratamiento farmacológico, no profilaxis, tratamiento es cada 12 horas. ¿Ok? En total, miren, se recomienda 6 meses. Sin embargo, acá vemos el esquema que sí o sí va a haber una terapia inicial y una terapia de mantenimiento hasta 6 meses. Es por eso que se menciona aquí en la primera fase. ¿Ok? ¿Y por qué se habla sobre una segunda fase profiláctica? Porque hay pacientes, como por ejemplo, que tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, cáncer, o ya han tenido trombosis venosa profunda antes. A estos pacientes yo no puedo dejarlos así por así. Tengo que darle su profiláctico, tratamiento profiláctico con enoxaparina también, ¿ok? Y esto ya suele darse incluso de por vida o dependiendo el caso clínico. Sin olvidar que también hay otros escenarios como por ejemplo la TDP masiva o TDP complicada. En esos casos ya hay varios coágulos, por ejemplo, varios trombos, o por ejemplo hay un trombo pero en varias venas del sistema venoso profundo comprometido. Entonces en este caso se recomienda la fibrinólisis y luego la terapia de mantenimiento. No olvidarla. ¿Ok? Y por ejemplo, en otros escenarios, un caso que, por ejemplo, el paciente esté contraindicado a terapia anticoagulante, lo que yo tengo que hacer es un filtro de vena cava inferior, no para resolver la trombosis venosa profunda, sino para evitar más que todo el TEP.
la tromboembolismo pulmonar. Se hace acá un filtro y así evita que los émbolos o los trombos puedan movilizarse, bueno, el émbolo como tal se pueda movilizar hacia el pulmón. ¿Y en qué pacientes yo voy a saber que está contraindicado esta terapia anticoagulante? Pues en pacientes con riesgo de sangrado. Por ejemplo, plaquetas menores a 50.000, riesgo de sangrado. O pacientes con hemorragias activas, ¿ok? Pacientes con cirugías recientes, o sea, muy, muy, muy recientes. No le puedo dar anticoagulante todavía porque el cuerpo mismo puede presentar estos sangrados por la actividad reciente, por la cirugía como tal, así como actividad reciente de ACV hemorrágico, ¿no? O un paciente con historia de ACV hemorrágico. No está indicado una terapia anticoagulante. Y bueno, las contraindicaciones relativas, un aneurisma aórtico con hipertensión arterial o una disección aórtica, ¿no? Ahí se evalúa el caso independientemente. Entonces, chicos, vamos a ver un par de preguntitas que han venido en exámenes importantes aquí en Perú, en el ENAM, por ejemplo. Pero son preguntitas quizá un poco básicas, pero que a veces se nos pueden pasar por tantos temas que hay. Entonces, no hay que olvidarnos de las cosas claves, ¿ok? Como por ejemplo la triada clásica en la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es? La triada de Virchow. No olvidarnos eso. Uy. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la lesión endotelial, obstrucción venosa, edema? No. Lesión endotelial sí o sí es. Edema, no. Éstasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Esta, perfecto. Mujer de 50 años, luego de viaje prolongado, presenta súbitamente dolor en la pierna derecha, súbito, también característico, dificultad para la marcha. En el examen de miembros inferiores hay un aumento de volumen, calor, distensión venosa. Miren acá, signo de Homans positivos. Incluso si tú dudas acá, en el caso clínico como tal, súbitamente, acá ya te están dando un signo clínico, del cual no puedes estar dudando, así que marcas netamente trombosis venosa profunda. Y también recordar, viaje prolongado, éstasis venosa, de la triada de Virchow. ¿Por qué? Por inmovilidad, éstasis venosa. Signo de Homans, ya está positivo. Y recuerdan que eran Homans, dolor, dolor. ¿Cuál dice dolor? Dolor, dolor. Dolor en pantorrilla, retropopliteo, a la dorsiflexión del tobillo, así es. La elevación del pie, 30 grados. Esta es. Recordamos la imagencita, que ahorita se los muestro. ¿Vieron? Humans. Recuerden que estos dos son dolor. Bueno, luego en ver también es dolor, ¿no? Pero estos son los principales. Humans y dolor. Recordar bien. Y última preguntita. Pacientes que padecen trombosis venosa profunda, el procedimiento más sensible para observar trombo y analizar el flujo sanguíneo es... Tan, tan, tan. Yo me imagino que ustedes estarán pausando el video, ¿cierto? Para que también puedan practicar en las preguntas. Ok, flujo sanguíneo. Justo lo que me mencionaba. Ecografía Doppler. Porque es una de las pruebas que se usan netamente para ver flujo. Listo. Y como siempre, al final de todas las clasecitas, vamos a hacer un mini cuadro resumen. Listo. Toman la captura, lo resuelven ustedes y luego me escuchan. ¿Listo? Ya, le toman la captura, lo resolvieron. Vale. Factores de riesgo TDP. Todos los que se acuerden. Cirugías mayores, ¿no? Estancia o inmovilización prolongada, postración indefinida, postración prolongada, hipertensión, obesidad, diabetes, todo. Mutaciones, factor 5 de Leiden. Ok, ya. Localización más frecuente de TP, uy, mira, los que les mencionaba. Vena femoral y vena poplitea. Ok, femoral, que es la más importante, pero también en la poplitea. Complicación mortal de la TP, TEP. Es súbito y muy importante. Prueba con alto valor predictivo. Negativo, dímero D, fijo. Prueba confirmatoria para TDP, el ecodoppler. ¿Para evaluar qué? Flujo. Porque si, uy, qué horrible. Flujo. Porque si es que hay un trombo, no va a haber flujo. ¿O sí? No hay. Ok. Prevención para TDP.
deambulación precoz, ¿ok? Maniobras ¿cómo se llamaba? Compresión neumática. Ah, eso, mira, compresión neumático. Maniobras, vendajes, ¿ok? Listo. Y tratamiento, la terapia anticoagulante. 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Aproximadamente 10 días. Sin embargo, se mantiene ¿cuánto tiempo? 6 meses. Listo. Tratamiento en cápsulas de contraindicaciones. Filtro de vena cava inferior. Y eso, chicos, vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado un montón y que puedan haber aprendido mucho con todos estos tips. Y ya, así que vamos a parar la grabación.